El domingo pasado, mientras desayunábamos en la terraza, Laura me dijo que se iba a Valencia ese mismo martes. Me lo soltó entre bocado y bocado de tostada, como quien dice que va a pasar por el supermercado. Es por trabajo, dijo, sin mirarme. Yo no dije nada. Pero esa misma tarde, su jefa me llamó por error. Se confundió de número. Me preguntó si Laura había llegado bien a Málaga. ¿Málaga? Le pregunté. Sí, a la convención de proveedores. ¿No te ha contado? Tragué saliva. Fingí que la línea estaba fallando y colgué. No dije nada esa noche. Ni el lunes. Ni el martes. Solo la vi preparar una maleta más pequeña de lo habitual y meter 2 vestidos que, casualmente, no había usado desde nuestras vacaciones en Ibiza hace 3 años. Uno de ellos tenía aún la etiqueta puesta. Ella se fue en taxi a las 6 de la mañana, diciendo que volvería el jueves. Y yo, que jamás he sido impulsivo, hice algo que ni yo mismo esperaba, pedí 3 días libres en el trabajo, me subí al coche y conduje directo a Málaga. Sin equipaje. Sin avisar. Solo con una dirección, el hotel donde supuestamente se celebraba la convención. Cuando llegué a la recepción del Hotel NH, pedí una habitación y pregunté si Laura García había hecho ya el check-in. La recepcionista tecleó un momento y luego me miró con una sonrisa educada. ¿A nombre de quién dice? Laura García. De Zaragoza. No, lo siento. No tenemos a nadie con ese nombre registrado. No me sorprendí. Solo asentí y subí a mi habitación. Desde ese momento, supe que esta historia no iba a tener un final bonito. Pero todavía no sabía hasta qué punto iba a cambiarme la vida. Estuve 2 horas en el coche, frente a la entrada lateral del hotel. A las 8 en punto, empezó a salir la gente del restaurante, parejas vestidas de forma elegante, algunos con bolsas de regalos, otros directamente cogiendo taxis. Encendí un cigarro, aunque ya no fumo desde hace años, solo por tener algo en las manos. Pensaba que igual estaba exagerando, que quizá había un malentendido, que Laura había usado otro nombre para la reserva por alguna razón laboral. Estaba intentando convencerme de que no era lo que parecía, que no estaba allí por lo que realmente temía. Pero a las 8:20 salieron del ascensor del vestíbulo 2 personas que me hicieron bajarme del coche sin pensar. Ella llevaba ese vestido rojo que siempre decía que era demasiado llamativo para usarlo en Zaragoza. Él, unos 15 años más joven que yo, camisa abierta y sonrisa de idiota satisfecho, llevaba su mano en la parte baja de su espalda como si ella fuera suya desde hace años. No se escondían. Salieron caminando tranquilamente como si acabaran de terminar una cita cualquiera, como si no tuvieran que esconder nada, como si no existiera yo, como si no existiera todo lo que habíamos vivido. No hice nada en ese momento. Solo me subí de nuevo al coche, respiré hondo y empecé a grabar. Saqué el móvil, enfoqué la puerta del hotel y grabé 30 segundos de ellos saliendo, riendo, subiendo a un taxi como una pareja de vacaciones. No sé para qué grabé. No sé si fue por rabia, por desesperación o simplemente porque necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Después de eso, conduje por la ciudad sin rumbo, esperando a que fuera lo suficientemente tarde como para que se encerraran en la habitación. Volví al hotel a las 11, pedí algo de comer en la cafetería y pregunté por curiosidad a la camarera si había alguna fiesta privada esa noche. Me dijo que no, que solo había una cena para un grupo de clientes de una empresa de cosméticos que habían venido de varias partes del país, y añadió sin que yo le preguntara que una pareja había llamado la atención de todos por lo acaramelados que estaban. Sonreí y fingí que no me importaba. Al día siguiente, madrugué. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle y esperé. A las 9:15, salieron otra vez. Esta vez iban vestidos de forma más informal.
Ella con un vestido de flores que llevaba siempre a nuestras escapadas de verano y él con una mochila colgada al hombro. Caminaban como si estuvieran de luna de miel, sin prisa, riendo, señalando cosas, parándose en los escaparates. Decidí seguirlos. No por celos, ni por morbo. Quería entender. Quería saber cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Porque no era un desliz. No era una noche loca. Eso se notaba en la forma en que ella le tocaba el brazo mientras hablaban, en cómo le reía todo, incluso las tonterías. Lo seguí durante más de 2 horas, por el casco antiguo, por la playa, hasta que se sentaron en una terraza frente al puerto. Me senté a 2 mesas de distancia. No me reconoció. Tenía gafas de sol, gorra y barba de 3 días. Estaba demasiado centrada en él. La escuché decirle que esto no podía durar mucho, que pronto tenía que volver a la realidad. Él le respondió que le daba igual todo, que solo quería estar con ella el tiempo que le dejara. Ella no dijo nada más. Solo le acarició la mano como quien firma un contrato con un gesto. Volví al coche. Lloré. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado, pero cuando me miré al espejo retrovisor, tenía los ojos como si me hubieran pegado una paliza. No volví a seguirlos. No esa noche. Me fui a dormir a otro hotel. Necesitaba pensar. Revisé todo mentalmente, los fines de semana que decía tener trabajo acumulado, las reuniones de última hora en Madrid, los días que se quedaba a dormir en casa de su hermana. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas macabro. Me sentía ridículo. Un hombre de 42 años, siguiéndola como un detective barato, buscando pruebas de lo que ya sabía. No pude dormir. A las 3 de la mañana, bajé al coche y conduje hasta el paseo marítimo. Estaba vacío. Caminé un rato. Pensé en llamarla, en enfrentarla allí mismo. Pero no. Quería algo mejor. Quería que se derrumbara, no solo que lo negara todo. Tenía que hacer que me dijera la verdad. Que me la escupiera a la cara. Quería ver en sus ojos el miedo, la culpa, el reconocimiento de que había tirado a la basura más de 10 años por unas caricias de un niñato cualquiera. Cuando regresé al hotel a las 8 de la mañana siguiente, ella y el otro ya no estaban. Según la recepcionista, habían hecho el check-up temprano, a eso de las 7:30. No pregunté nada más. Cogí el coche y volví a Zaragoza en silencio, con la radio apagada. Durante las 4 horas de camino, no paré de pensar en cómo hacerlo. Cómo enfrentarla, cuándo, qué palabras usar. Porque ya no se trataba de saber si me había sido infiel. Eso estaba claro. Ahora se trataba de elegir la forma exacta de hacerle sentir lo que me había hecho a mí. Llegué a Zaragoza el jueves por la tarde, aparqué delante del portal como siempre y subí sin hacer ruido. La llave entró igual que siempre, la casa olía igual que siempre, todo estaba en su sitio como si nada hubiera pasado. Pero yo no era el mismo. Me senté en el sofá y esperé. Ella entró a las 7:30, con una sonrisa automática en la cara, como si acabara de salir de una reunión cualquiera. Llevaba el pelo recogido, como cuando quiere parecer formal, y una bolsa de una tienda de ropa que no recordaba haber visto en casa antes. Me miró y se quedó paralizada un segundo, solo un segundo, y luego forzó una sonrisa. ¿No estabas en el trabajo?, preguntó, dejando la bolsa en la silla del comedor. He vuelto antes, dije, sin levantarme. Pensé que podía darte una sorpresa. Ella no contestó, solo se acercó con esa cautela que tiene cuando nota que algo no encaja. Me miró con los ojos entrecerrados, como si tratara de leerme la mente, como si supiera que algo estaba mal pero no supiera aún por qué. Se sentó en el otro sillón, cruzando las piernas con una tranquilidad fingida que no engañaba a nadie. Pasaron varios segundos antes de que dijera nada más. ¿Qué pasa, Javier?
Estuve en Málaga, solté, sin rodeos. La expresión de su cara cambió al instante. Se quedó quieta, sin pestañear. No dijo nada durante varios segundos. Luego, desvió la mirada hacia el suelo. No sé de qué hablas, dijo en voz baja. Del Hotel NH, de los paseos por el puerto, del imbécil ese que te tocaba como si fuera tuyo, de tus risitas, de tus mentiras. Hablo de eso. Javier, no es lo que piensas, empezó a decir, levantando las manos. No tienes ni idea de lo que está pasando. Lo vi todo. No me lo contaron. No me lo imaginé. Lo vi. Tú y ese tío, saliendo juntos, riendo, paseando como si nada. No me tomes por idiota. No era lo que parece, repitió. Es complicado. Pues explícamelo, le dije. Pero no empieces con lo de es complicado porque eso no es una respuesta. Se levantó del sillón, empezó a caminar de un lado a otro como si eso fuera a ayudarla a pensar mejor. Se frotó la frente con la palma de la mano y luego se paró frente a mí. Te juro que no fue planeado, dijo al fin. Nos conocimos hace meses en un curso de formación online. Empezamos hablando de trabajo, luego de nuestras vidas. Me escuchaba. Me hacía reír. Me hacía sentir otra vez viva, no sé cómo explicarlo. No necesitas explicarlo. Ya lo vi. Solo quiero saber cuánto tiempo llevas mintiéndome. Desde enero, confesó. Pero no todo este tiempo estuvimos viéndonos. Al principio solo hablábamos por videollamada, luego se volvió algo más, emocional. ¿Y cuándo empezó a ser físico? En marzo. Solo nos vimos 2 veces antes de Málaga. ¿Y te parece poco? Ella no respondió. Se sentó otra vez, pero esta vez en el borde del sillón, como si no se atreviera a apoyarse por completo. Respiraba de forma irregular. Sus ojos estaban húmedos, pero aún no había lágrimas. ¿Querías dejarme? ¿Era eso? No, o sea, no lo tenía claro. Pensaba que era algo que iba a pasar, que se me iba a ir. No se te ha ido. Ya lo sé. Silencio. Largo. Me levanté y fui a la cocina, abrí una cerveza y volví al salón. Me senté en el mismo lugar. Ella seguía en la misma posición, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó finalmente. No lo sé. No lo tengo claro. Pero lo que sí sé es que no voy a seguir como si nada. No voy a fingir que esto no pasó. Y tú tampoco deberías. Javi, lo siento. De verdad. No quería hacerte daño. Pero sentía que me estaba apagando contigo, que solo existía como parte de una rutina. Él me hizo sentir algo distinto. ¿Y eso justifica todo? ¿La mentira, el engaño, la doble vida? No. Pero fue lo que me pasó. ¿Lo amas? No lo sé. Perfecto. Ni siquiera lo sabes. Tú también has cambiado. Llevas meses distante. Siempre ocupado, siempre cansado. Dejamos de hablar como antes. ¿Y eso se soluciona metiéndote en una cama ajena? Ella se echó hacia atrás y se cubrió la cara con las manos. Al cabo de unos segundos, empezó a llorar. Lloraba en silencio, como si no quisiera que yo la viera. Pero yo la miraba. No con compasión, ni con rabia. Solo con vacío. ¿Vas a seguir viéndolo? Pregunté. No. Ya no. No tiene sentido. Todo esto me ha hecho darme cuenta de lo que he hecho. Lo he destrozado todo. Sí. Lo has hecho. No hablamos más esa noche. Se encerró en la habitación y yo dormí en el sofá.
No porque quisiera hacerme la víctima, sino porque no soportaba la idea de compartir el mismo espacio con alguien que ya no sabía quién era. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuché su llanto al otro lado de la puerta y pensé que, quizá, ese era solo el principio de algo mucho más duro. El viernes me levanté temprano, me duché sin hacer ruido y salí de casa sin desayunar. No la vi. No sé si seguía dormida o si se hacía la dormida para no enfrentar otra conversación como la de la noche anterior. No me importaba. Me subí al coche y conduje hasta el polígono donde trabaja un amigo mío de toda la vida, David, que tiene una pequeña empresa de instalaciones de seguridad. Le pedí un café, le conté lo justo, que tenía un problema con mi mujer y necesitaba cámaras en casa, discretas, sin cables a la vista, sin grabación en la nube. Quería algo que pudiera manejar yo solo, que se guardara en una memoria interna. Me miró durante unos segundos como si no entendiera a qué venía todo eso, pero no preguntó. David y yo somos amigos desde el instituto y si algo nos enseñó la vida es que hay momentos en los que no se pregunta nada. Me preparó un pack con 3 cámaras pequeñas, una para el salón, otra para el pasillo que da al dormitorio y otra para la entrada. Le pagué sin regatear. No por desconfianza, sino porque quería que supiera que era algo serio. Volví a casa antes de que Laura saliera. No hablamos. Ella estaba en la cocina fingiendo normalidad, poniéndose café en su taza favorita, esa que dice hoy puede ser un gran día. Me preguntó si iba a trabajar y le dije que sí. No me miró a los ojos. Fue la primera vez que noté miedo en ella. No miedo físico, no miedo de que yo hiciera algo violento. Miedo de lo que podía venir, de que yo ya no fuera el mismo, de que estuviera pensando en hacer algo que ella no podía controlar. Y tenía razón. Instalé las cámaras ese sábado mientras ella salió a hacer la compra. No le pregunté a dónde iba. Ya no me interesaba. Terminé la instalación en menos de 1 hora. Todo quedó perfecto. Cuando volvió, guardé el destornillador en el garaje como si nada y me fui al gimnasio. Entrené con una rabia contenida que me empujaba a levantar más peso del habitual, como si el dolor físico pudiera equilibrar lo que sentía por dentro. Durante los días siguientes, empecé a actuar como si todo estuviera bien. Me comporté como un marido atento, no cariñoso, pero funcional. Cocinaba, sacaba la basura, preguntaba por su día. Ella se notaba incómoda. Me miraba como si esperara que en cualquier momento explotara, que empezara a gritar o a romper cosas, pero nunca lo hice. Al contrario, me mostré tranquilo, casi indiferente. Eso fue peor para ella. Empezó a esforzarse por agradarme, por retomar conversaciones vacías en la cena, por preguntarme si quería que viéramos alguna serie juntos. Le seguí la corriente, le dije que sí, que podíamos ver algo. Pero mientras ella sonreía por fuera, yo pasaba cada noche revisando las grabaciones del día en mi móvil. El martes por la noche, encontré lo que estaba esperando. A las 3 de la tarde, mientras yo estaba en una supuesta reunión de trabajo, entró en casa. Él también. El mismo idiota de Málaga. Lo reconocí por la forma de andar. Ella no lo saludó con un beso, pero la forma en que se tocaban, la naturalidad con la que se movían por el salón, era suficiente para dejar claro que no era su primera vez allí. Se sentaron juntos en el sofá, charlaron, se rieron. Luego ella fue a la cocina y sacó 2 cervezas. Brindaron. Todo grabado. A los 40 minutos, él se levantó, la besó en la mejilla y se fue. No pasó nada más. Pero no hacía falta. No me interesaba pillarlos en la cama. Lo que necesitaba era más simple, pruebas de que seguía mintiendo. Y ya las tenía. El miércoles por la mañana, imprimí varias capturas en la impresora del trabajo. Las metí en un sobre blanco y lo dejé en el buzón del jefe de ella,
que conocía de vista por una cena de empresa de hace años. Dentro del sobre, además de las fotos, puse una nota anónima que decía: la persona con la que comparte información confidencial de su empresa también comparte cama con un subordinado. Piénselo bien antes de seguir confiando en ella. No sé si fue ético. No me importa. Quería que su vida empezara a desmoronarse como lo había hecho la mía. No quería solo el dolor emocional, quería que sintiera el peso de sus decisiones en cada aspecto de su vida. El jueves no volvió a casa hasta tarde. No traía bolsas. No traía excusas. Solo entró, se sentó en el sofá y se quedó en silencio. Yo seguía cenando cuando lo soltó. Hoy me han suspendido temporalmente del trabajo. Alguien ha mandado algo. No dijeron quién. Pero sé que has sido tú. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé, respondió, con la voz más débil que le había oído en años. Yo sí sé lo que voy a hacer. No preguntó. Solo bajó la cabeza. Ya no quedaba nada que decir. El principio del fin ya había empezado, y no tenía ni idea de hasta dónde pensaba llegar. El viernes por la noche, después de una semana que se sintió como un mes, decidí que era el momento de terminar con todo. No solo con la relación, sino con esa tensión constante, con esa doble vida que se había instalado en nuestra casa. No me interesaba una pelea, no buscaba más pruebas ni quería verla justificar lo injustificable. Lo que necesitaba era dejar las cosas claras, decir lo que pensaba, lo que sentía, y que cada uno asumiera lo que venía después. La cena fue silenciosa. Preparé unos filetes y los dejé en la mesa sin decir mucho. Ella me miró con esa mezcla de culpa y resignación que llevaba en la cara desde hacía días, pero ya no me generaba nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo cansancio. Cuando terminamos, recogí los platos, los fregué y me senté en el sillón, frente a ella. Tenemos que hablar, dije, mirándola a los ojos. Ella asintió, como si lo hubiera estado esperando. Se acomodó en el otro sofá y cruzó las manos sobre las piernas, esperando que yo empezara. He estado pensando mucho estos días. Al principio quería destruirte, hacerte sentir todo lo que me hiciste pasar, y creo que en parte lo logré. Pero ahora ya no me interesa seguir con eso. Me he dado cuenta de que no hay nada más que salvar aquí. Ella respiró hondo, sin interrumpirme. Mantenía la mirada baja, como si cada palabra que decía le pesara encima. No me importa si sigues viéndolo o si ya lo dejaste. Lo que hiciste fue suficiente. Me mentiste, me traicionaste y convertiste nuestra casa en un lugar al que yo ya no pertenezco. No necesito que me pidas perdón. Ya no sirve de nada. Javi intentó decir algo, pero la interrumpí. No quiero excusas. No quiero explicaciones. Ya me las diste. Quiero que hablemos de lo que viene ahora. Quiero que decidamos cómo vamos a terminar esto. Porque sí, se termina. No hay nada más entre nosotros. No hay confianza, no hay respeto. Solo queda el papeleo y decidir cómo lo manejamos. Ella levantó la cabeza por fin y me miró con los ojos rojos. No sé si por rabia, por miedo o por vergüenza. No quiero que terminemos así, dijo, casi en un susurro. Me equivoqué. Lo sé. Pero no quiero tirar todo lo que construimos por un error. No fue un error, Laura. Fue una decisión. Repetida. Planeada. No fue un momento de debilidad. Fue una serie de momentos que elegiste vivir sin mí. Y eso no se puede borrar. ¿Y si vamos a terapia? ¿Y si intentamos arreglarlo? Yo no quiero arreglar nada. No quiero estar con alguien que necesita terapia para saber que acostarse con otro no está bien. No quiero vivir con alguien que mira a otro hombre con los ojos con los que antes me miraba a mí. Eso ya no vuelve. No para mí.
¿Qué quieres entonces? Quiero que te vayas. Quiero que esta casa sea mía hasta que podamos venderla. Quiero que busques un piso, lo que sea. Te doy el tiempo que necesites, pero en 2 semanas quiero que ya no vivas aquí. No te voy a echar a la calle, pero tampoco voy a seguir compartiendo techo contigo como si nada. ¿Y el divorcio? Ya contacté con un abogado. Me pasarán los papeles la semana que viene. Podemos hacerlo de mutuo acuerdo, sin dramas, sin pelear por lo material. No quiero nada que no me corresponda. Solo quiero cerrar esta etapa y empezar otra. Ella se quedó callada unos segundos. Luego se levantó lentamente y fue hasta la cocina. Escuché cómo abría el grifo, cómo llenaba un vaso con agua y se lo tomaba. Volvió al salón sin decir nada y se sentó otra vez. ¿Sabes? Pensé que me ibas a gritar. Que ibas a hacerme la vida imposible. Que ibas a arrastrarme por el barro. Pero esto es peor. Tu silencio, tu calma, me están matando. Ese es el punto, le respondí sin levantar la voz. Gritar no sirve. Romper cosas no cambia lo que pasó. Pero mostrarte quién soy sin ti, eso sí duele. Porque yo sé quién soy. Y tú, ahora mismo, no sé ni quién eres. Tienes razón. He sido una cobarde. Una egoísta. Y yo fui un imbécil por confiar ciegamente. Pero eso también se acabó. No quiero hablar más del pasado. Ya no sirve de nada. Está bien. Me buscaré algo esta semana. Puedes quedarte con todo lo que quieras. No necesito nada. Solo mi espacio. Nos quedamos un rato en silencio, sin mirarnos, como dos extraños que se cruzan en una sala de espera. No había más que decir. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Lo supe en ese instante. Ya no había amor, solo cenizas. Me levanté, fui a mi cuarto y cerré la puerta. Ella se quedó en el salón. No lloró, no gritó. Solo quedó sentada, con la misma expresión vacía con la que me había mirado al volver de Málaga. Una semana después de esa conversación, Laura empezó a llevarse sus cosas en bolsas pequeñas, como si cada objeto representara una derrota distinta. No intentó hablar de nuevo del tema, no volvió a suplicar, tampoco buscó otra oportunidad. Solo se limitó a bajar la cabeza y desaparecer poco a poco de cada rincón de la casa. Me preguntó si quería que firmáramos el divorcio en la notaría o si prefería hacerlo por correo. Le dije que prefería estar presente, no porque necesitara verla, sino porque quería cerrar esa etapa con los ojos abiertos. El día que firmamos, no hubo palabras. Llegamos, firmamos y nos fuimos por separado. En el coche, me quedé unos minutos mirando el volante, pensando en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Habían pasado menos de 4 semanas desde que descubrí la mentira, y sin embargo, parecía que hubiera vivido un año entero. Volver a casa ya no se sentía igual. Al principio, cada objeto, cada olor, cada ruido me recordaba a ella, pero con los días, empecé a sentir el espacio como mío. Cambié el sofá de lugar, tiré las sábanas que usábamos y renové algunos cuadros que nunca me gustaron. No era por odio, ni por despecho. Era simplemente por marcar el territorio, por hacer evidente que lo que venía después me pertenecía por completo. Mis amigos más cercanos, al enterarse, intentaron convencerme de salir, de conocer gente, de pasar página, como dicen. Pero no tenía ganas de fingir interés en conversaciones vacías con desconocidas que no sabían nada de mí ni de lo que había tenido que vivir. Tampoco me interesaba ponerme en el papel de víctima o de guerrero resurgiendo de las cenizas. Solo quería estar tranquilo, pensar, respirar sin sentirme en una trinchera. Una noche, semanas después de que Laura se fuera, me llamó su hermana. Pensé que sería para hablarme de ella, para intentar convencerme de que reconsiderara todo. Pero no.
Llamó para decirme que lo entendía, que si ella estuviera en mi lugar habría reaccionado peor. Me dijo que Laura estaba viviendo en casa de una amiga porque no había querido volver al piso de sus padres. Le respondí que esperaba que encontrara algo pronto, sin sarcasmos, sin dobles intenciones. Solo eso. Colgué y sentí por primera vez un pequeño alivio, no por saber de ella, sino porque estaba seguro de que había hecho lo correcto. No me había dejado llevar por la rabia, no la había destruido como podría haberlo hecho. Solo me aparté, y eso, para alguien como ella, fue el golpe más duro. Un mes después, mientras comía solo en el salón viendo las noticias, sonó el timbre. Era un mensajero. Traía una caja. Dentro había un sobre con una carta escrita a mano y una carpeta con algunas fotos de nosotros. La carta era de Laura. No pedía perdón. No justificaba nada. Solo contaba cosas que ya sabía, que había sido una cobarde, que no supo enfrentar el vacío que sentía, que creyó que buscar algo nuevo le devolvería algo que había perdido hacía tiempo. Me dijo que entendía por qué la había dejado, que no me guardaba rencor, y que lo único que le quedaba era desearme una vida mejor que la que tuvimos. No contesté. No había nada que decir. Guardé la carta y las fotos en un cajón y volví a comer. Después de eso, empecé a hacer cosas que había dejado de hacer por años. Volví a andar por el barrio sin tener que pensar en la hora, fui al cine solo y disfruté no tener que comentar la película al salir, pasé más tiempo con mi hermano que siempre decía que lo dejaba plantado, y hasta me apunté a un curso de carpintería, algo que siempre me interesó pero nunca hice porque en casa todo giraba alrededor de las prioridades de dos. Ahora solo había una. Y no necesitaba negociar. Algunos días me venían recuerdos. No los evitaba. Si eran buenos, los dejaba pasar. Si eran malos, los enfrentaba. Ya no me molestaba sentir tristeza. Lo que me dolía antes era no saber qué hacer con ella. Ahora tenía un propósito. Cada vez que recordaba algo que me hería, tomaba una decisión nueva. Cambiar algo, hacer algo distinto, seguir moviéndome. Nunca fui un tipo espiritual ni de frases inspiradoras, pero entendí que el verdadero castigo para alguien que te traiciona no es hacerles daño, es seguir adelante sin ellos, demostrando que su error no fue solo moral, sino también práctico. Se equivocaron de persona. Se equivocaron en la elección. Y eso, con el tiempo, duele más que cualquier venganza. Hoy, si alguien me pregunta cómo estoy, no digo que estoy bien. Digo que estoy en proceso. Porque eso es lo que soy ahora. Alguien que está reconstruyendo una vida desde cero, sin atajos, sin disfraces. Y la verdad, aunque no es fácil, prefiero 1000 veces esto que seguir viviendo en una mentira disfrazada de estabilidad. Que se quede con sus decisiones. Yo me quedo con mi paz.